Sí, perdón, no me había fijado. Ok. Bien, entonces teníamos aquí la bifurcación en ceba anterior, que es más delgada, y la ceba media, que es más gruesa, que va en sentido lateral. Recuerden que este segmento supraclinoidea, decíamos, va la arteria oftálmica, a la mitad de la distancia entre la bifurcación y la arteria oftálmica, la comunicante posterior, y arriba dista la coroidea anterior. Recuerden que esta arteria carótida interna en su posición supraclinoidea da un promedio de 8 ramos perforantes. Entonces da ramos perforantes, que son un promedio de 8 ramos perforantes. La mitad de estos ramos perforantes se originan del segmento más grande, que es el segmento oftálmico. Se originan 4, y el resto de los otros segmentos, del segmento comunicante posterior y del segmento de la coroidea anterior. Los otros 4. De estos ramos perforantes hay unos muy importantes que se van a dirigir medialmente hacia el tuber cinereum, que son las arterias hipoficiarias superiores, que puede estar duplicada. Son las arterias hipoficiarias. Al infundíbulo, que son las arterias infundibulares. Estas arterias son importantes porque ayudan a formar parte de lo que sería el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Si vemos una vista inferior del encéfalo, donde vamos a representar aquí la carótida interna en su posición supraclinoidea, la cerebral anterior y la cerebral media. Tenemos aquí la otra carótida interna en la vista inferior, ¿sí? La cerebral anterior y la cerebral media. Aquí es donde tendríamos el tuber cinereum, estarían los cuerpos mamilares, y adelante estaríamos a poner la eminencia media, donde nace el tallo hipoficiario o el infundíbulo. Entonces, vamos a observar aquí, vamos a tener aquí la arteria comunicante posterior, y después tendríamos la arteria coroidea anterior. Entonces, tenemos aquí la comunicante posterior y la coroidea anterior. Aquí como relaciones tendríamos las arterias cerebrales posteriores en su segmento precomunicante, y son ramas terminales de la arteria basilar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí parte del círculo arterial cerebral. Tenemos aquí la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la carótida interna. Aquí vamos a completar el círculo arterial cerebral. Tendríamos el complejo de la comunicante anterior, ¿sí? Tenemos aquí la cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, ¿verdad? Formando parte de lo que sería el círculo arterial cerebral. Vamos a dar un poquito de volumen a estas arterias comunicantes posteriores. Entonces decíamos que del segmento oftálmico es donde se originan principalmente las arterias hipoficiarias superiores, que se van a dirigir hacia el tuber cinereum, ya que este tuber cinereum está limitado hacia adelante por el quiasma óptico, ¿no? Entonces pondríamos aquí el nervio óptico, ya que las arterias cerebrais anteriores pasan por arriba de los nervios ópticos. Aquí tenemos el quiasma, y aquí vendrían los tractos ópticos. En una vista inferior, vemos que las arterias cerebrales anteriores pasan por arriba de los nervios ópticos y del mismo quiasma óptico. Entonces, estas arterias hipoficiales superiores e infundibulares forman parte de este sistema porta hipotálamo hipoficiario. Dan otros ramos que serían ramos al mismo nervio óptico, al tracto óptico, ¿verdad? Son ramos perforantes que da, así como también pequeños ramos, ¿sí? A lo que sería el hipotálamo, ¿sí? Va dando esta arteria, estos ramos perforantes. Las más importantes, ¿sí? Serían las arterias hipoficiales superiores infundibulares. Si nos vamos propiamente a la arteria comunicante posterior,
ya ven que esta arteria comunicante posterior nace de la cara postero-medial de la carótida interna y de ahí se va dirigiendo posterior y medialmente para unirse a la arteria cerebral posterior, que a su vez viene de la arteria basilar. Esta arteria comunicante posterior puede tener variantes anatómicas. Ustedes saben que en la etapa embrionaria, la arteria comunicante posterior es la que da origen propiamente a la arteria cerebral posterior, pero posteriormente predomina el flujo de la arteria basilar y entonces la arteria basilar termina dando origen a las arterias cerebrales posteriores. Pero este patrón embrionario puede persistir y entonces nos da el patrón fetal de la arteria comunicante posterior, que tiene la característica que es una arteria comunicante posterior muy, muy gruesa, ¿sí? Que se va dirigiendo posterolateral, ya no posteromedial, y va a dar origen propiamente a la arteria cerebral posterior. Entonces vamos a tener que la arteria cerebral posterior va a ser hipoplásica en su segmento precomunicante y posteriormente ya va a dar origen, esta arteria cerebral posterior va a dar origen a la arteria, esta arteria comunicante posterior va a dar origen a la arteria cerebral posterior. Es lo que se llama el patrón fetal de la arteria comunicante posterior que puede asociarse con aneurismas. Entonces, es una característica de esta arteria comunicante posterior. Otra característica de la arteria comunicante posterior es que en esta vista lateral, en su nacimiento, puede haber una pequeña dilatación infundibuliforme o infundibular que puede confundirse con aneurismas y que algunos autores aceptan que puede ser una lesión o una característica preaneurismática, esta pequeña dilatación infundibular, pero insisto, no se debe confundir con aneurismas en la comunicante posterior, que sabemos que es un sitio común, ¿verdad? De aneurismas de la carótida interna, el nacimiento de la arteria comunicante posterior. Recuerden que esta arteria comunicante posterior se está relacionando ventrolateralmente con el nervio oculomotor, ¿verdad? Entonces podríamos poner aquí parte de lo que sería el mesencéfalo, la fosa interpeduncular, y aquí los pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Y aquí originándose el tercer nervio craneal, que está dirigiendo anterior y lateral, con una relación íntima ventrolateral a la arteria comunicante posterior. Claro, cuando la arteria comunicante posterior es muy en patrón fetal, se va a encontrar muy lateral, un poquito más lejos del nervio óculo motor. Esta arteria comunicante posterior también da un promedio de 8 ramos perforantes. Entre estos ramos perforantes, de los más constantes, tenemos la arteria premamilar, que como su nombre lo dice, va a ser una arteria que se va a dirigir hacia la membrana premamilar, por delante de lo que serían los cuerpos mamilares. Esto da origen a la arteria premamilar, que va a irrigar al tuber cinerio, ¿verdad? Aquí tal vez valdría la pena recomponer el esquema, ¿verdad? Que tendríamos los cuerpos mamilares, tendríamos que ponerlos un poquito más hacia atrás, aquí así, cerca de la fosa interpeduncular donde está la sustancia perforada posterior. Y entonces tenemos aquí estas arterias, que son las arterias premamilares. También da ramos al mismo tracto óptico, ¿sí? Se dice que puede dar ramitos al nervio óptico y da ramitos también al pedúnculo cerebral y que se dirige a la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Entonces ayuda a irrigar al hipotálamo. Se dice que también da unos ramitos al tálamo y al subtálamo. Son sitios donde puede irrigar la arteria comunicante posterior, pero la más constante es la arteria premamilar. Entonces, tracto óptico, nervio óptico, pedúnculos cerebrales, vasitos que se dirigen hacia la sustancia perforada posterior, así como también al tálamo, al hipotálamo y al subtálamo, decíamos. Muy bien, eso es lo importante aquí de la arteria comunicante posterior. Pasaríamos a la arteria coroidea anterior, que está casi inmediatamente después del nacimiento de la arteria comunicante posterior.
tenemos el nacimiento de la arteria coroidea anterior, más o menos 2 milímetros por arriba, y que se origina también de la cara posteromedial de la carótida interna o simplemente posterior de la carótida interna, esta arteria coroidea anterior. Recuerden que esta arteria coroidea anterior en un principio se encuentra en un angiograma, en una vista anterior, está en la porción medial y después va dirigiendo a la porción lateral de la carótida interna. Entonces va primero posteromedial a la carótida interna y después se va posterolateral a la carótida interna. Entonces, si vamos ilustrando el trayecto de esta arteria coroidea anterior, vamos a poner aquí los pedúnculos cerebrales con la fosa interpeduncular. Ponemos aquí el borde posterior del mesencéfalo y después tendremos los colículos, en este caso los colículos superiores. Aquí vamos a poner el acueducto cerebral. En este sitio vamos a poner los cuerpos mamilares y aquí la eminencia media con el infundíbulo. Tendríamos aquí lo que sería el uncus. Estaría el uncus, el parihipocampo y arriba estaría el hipocampo. Tendríamos aquí adelante la carótida interna, su porción supraclinoidea, y aquí tendríamos la cerebral anterior, ¿sí? Aquí la cerebral media, ¿verdad? Entonces, déjenme, vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces tenemos aquí así otra vez la carótida interna, su porción supraclinoidea, la cerebral anterior y la cerebral media dirigiéndose lateralmente. Tendríamos aquí las arterias cerebrales posteriores. Vamos a poner las punteadas que ya las estudiamos. Aquí estaría. Naciendo del tronco basilar. Y aquí la comunicante posterior, dirigiéndose postero-medial a la cerebral posterior. Entonces ahora vamos a tener aquí nuestra coroidea anterior, que decíamos va de la cara postero-medial de la carótida interna y tiene la característica que se va relacionando con el tracto óptico y después llega a la cisterna crural. Acuérdense que esta cisterna crural está limitada medialmente por el pedúnculo cerebral y lateralmente por el uncus. Posteriormente, esta coroidea anterior, después de pasar por la cisterna crural, se va por la cisterna ambiens o perimesencefálica hasta llegar al extremo anterior del cuerpo geniculado lateral, que une el colículo superior, aquí estaría el colículo superior, que se va a unir con su brazo al cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Que estaría más o menos en este punto, y de aquí se dirige hacia arriba para introducirse a la fisura coroidea. Acuérdense que la fisura coroidea se encuentra ahí en la cara medial del temporal y está limitada la fisura coroidea hacia abajo por el nacimiento del fornix y hacia arriba por la cara ventral del tálamo. Esa es la fisura coroidea. Entonces, si viéramos un corte transversal del lóbulo temporal, tendríamos aquí el parihipocampo, el subiculum, y aquí pondríamos el hipocampo con el giro dentado. Y entonces aquí vendría, vamos a poner donde estaría el nacimiento del fornix, y el tálamo quedaría aquí arriba. Aquí arriba quedaría el tálamo. Y entonces esta es la fisura coroidea. Acuérdense que si vemos una vista lateral del tálamo, los fórnices, ¿sí? Tenían esta característica que se iban a subir sobre el tálamo y después se iban a formar las columnas del fornix. Y entonces en este punto es donde estaría la fisura coroidea en su porción inferior y después aquí estaría en su porción superior. Tendríamos aquí lateralmente, aquí podríamos ilustrar lo que sería el ventrículo lateral en su prolongación frontal. Entonces, esta arteria coroidea anterior, después de ir aquí en relación con el hipocampo, el giro dentado, se mete a esta fisura coroidea
para continuarse con su porción plexal que se va a introducir a la prolongación temporal del ventrículo lateral para irrigar los plexos coroides. Coroides, pues se llama arteria coroidea anterior porque termina irrigando, ¿sí?, a los plexos coroides, introduciéndose por el asta temporal del ventrículo lateral. Entonces tiene dos porciones esta arteria coroidea anterior. Una porción anterior, que es la porción subaracnoidea, o cisternal, y una porción plexal, que es la que se introduce propiamente a los plexos coroides. Durante este trayecto, esta arteria coroidea anterior pues va dando ramitos que van a irrigar aquí al uncus junto con la amígdala, van a irrigar parte del hipocampo, así como también al giro dentado, y todavía se dirigen ramos de la arteria coroidea anterior más hacia arriba, y aquí es donde tendríamos el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí tendríamos el núcleo lenticular, entonces va a dar ramitos que se dirigen, ¿sí?, a la porción inferior del brazo posterior de la cápsula interna, y también da ramitos allí al núcleo subtalámico, y también puede irrigar aquí a parte del globo pálido, ¿no? Entonces, quiere decir que esta arteria coroidea anterior, bueno, aquí nos faltarían algunos ramitos que también da hacia el pedúnculo cerebral, aquí cuando va de la cisterna crural a la cisterna ambiens, ¿verdad? Entonces, ramos pedunculares, ramos mesencefálicos, hipocámpicos, el giro hacia el giro dentado, hacia el brazo posterior de la cápsula interna en su porción inferior, y hacia el globo pálido, incluyendo el núcleo también subtalámico, ¿sí? Y también da unos ramitos aquí hacia el tálamo. Entonces, este sería todo el territorio de irrigación de esta arteria coroidea anterior. Ya ven que si llega a ocluir, nos puede dar una hemiparesia, una hemiplegia, y también ya ven que llegó a tratarse la oclusión distal de la arteria coroidea anterior para disminuir los síntomas de la enfermedad de Parkinson por su involucración aquí en la región subtalámica y hacia el globo pálido medial, ¿verdad? Una oclusión distal de la arteria coroidea anterior. Entonces, esas serían las características de esta arteria coroidea anterior. Entonces, si gustan, vamos a ver algunas ilustraciones de disecciones del doctor Tom, para que quede un poquito más claro. Bien, bueno, ya la habíamos estudiado, dejen ver, aquí están. Sí, aquí vamos a ver en estas disecciones para... Aquí estaría, estas, mira. Aquí tenemos en una vista del... A ver, no sé si se esté compartiendo, ¿sí? Sí, maestro, sí se Bien, está compartiendo. Estamos viendo las aquí, imágenes. ok, sí, gracias. Aquí tenemos el diafragma de la silla turca de la hipófisis, ¿verdad? Este diafragma que cuando es incompetente da origen a los aracnoidoceles. Aquí tenemos el tallo hipofisiario. Aquí se ven muy bonitos, miren, el seno intercavernoso posterior, por delante del dorso de la silla turca, y el seno intercavernoso anterior, ¿verdad? Tenemos aquí las carótidas internas en su porción supraclinoidea. Aquí nervio óptico, y aquí se ve el nacimiento de la arteria oftálmica. Fíjense cómo va ventral al nervio óptico para meterse al canal óptico. Aquí nos está ilustrando el doctor Roton el nacimiento de las arterias comunicantes posteriores. Miren,
Si se dan cuenta, aquí es muy evidente que existe un patrón fetal, ¿verdad? A ver, permítanme. Ahí está. Que este patrón fetal, decíamos que es una arteria comunicante posterior a la arteria cerebral posterior. Y entonces el segmento precomunicante de la cerebral posterior, en este caso va a ser hipoplásico. Aquí tendríamos el segmento P1 precomunicante del lado contrario y tenemos aquí una carótida, pero una comunicante posterior, vamos a decir, de normal, ¿verdad? Y aquí tenemos el nacimiento del tercer nervio craneal, ¿verdad? Aquí está el tercer nervio craneal, que se encuentra ahí ventrolateral a la arteria comunicante posterior. Y entonces los aneurismas de la comunicante posterior serían exactamente aquí, el nacimiento de la comunicante posterior, y pueden comprimir aquí la cara dorsal del lóculo motor, dando la midriasis. Entonces, estaría cómo se observa la diferencia entre un patrón fetal y un patrón normal. ¿Sí? Aquí tenemos una simetría de las arterias comunicantes posteriores, ¿verdad? Aquí tenemos una arteria comunicante posterior, otra, y aquí el tronco basilar y el segmento precomunicante o P1 de la cerebral posterior. Y otra vez, el oculomotor por abajo y lateral al trayecto de la arteria comunicante posterior que se va dirigiendo de la cara posterior de la carótida interna, se va dirigiendo póstero medial, ¿no? Aquí tenemos otros patrones, miren, estos aquí propiamente bilateral, patrones fetales de la comunicante posterior, una hipoplasia muy importante del segmento P1 de lo que sería de la cerebral posterior, ¿verdad? Mm, Entonces aquí, otro patrón fetal, ¿verdad? La arteria comunicante posterior bien gruesa, ¿verdad? Y dando origen a la cerebral posterior y P1 hipoplásico de este lado, ¿verdad? Aquí está la cerebrosa superior, miren, están las cerebrales superiores, y estas son las cerebrales posteriores, y aquí estaría una comunicante posterior muy hipoplásica, aquí es donde estarían dando las arterias premamilares, ¿verdad? Aquí están los cuerpos mamilares. Bien, aquí observamos la arteria coroidea anterior, fíjense. Tenemos la carótida interna, la arteria comunicante posterior, ¿verdad? Que se va a unir a la cerebral posterior, que estaría P1 y que estaría P2. Distal a la comunicante posterior tenemos aquí lo que sería la arteria coroidea anterior. Miren, esta es arteria coroidea anterior, ¿sí? Que va dirigiéndose primero medialmente. Por eso decíamos que en una angiografía, en una proyección AP, vemos la carótida interna en su posición supraclinoidea, la arteria coroidea anterior se va a encontrar posteromedial a la carótida interna y después se va a dirigir posterolateral, ¿verdad? Ese sería el trayecto de esta arteria coroidea anterior. Por arriba de ella, dorsal, ella se encuentra aquí el tracto óptico. Que se observa muy bien el tracto óptico, es el quiasma óptico, nervio óptico y el tracto óptico. Entonces, ¿cómo está coroidea anterior? Primero va de lateral a medial al tracto óptico y después cuando se dirige en su porción en la cisterna ambiens, se va de medial a lateral. Entonces va así cruzándolo. Primero de lateral a medial y después de medial a lateral. Es el trayecto de la coroidea anterior. Aquí está viendo los ramos de la coroidea anterior. Se dice que más o menos da 9 ramitos. Que aquí, si se dan cuenta, se resecó lo que sería el uncus. Miren, en este sitio se dejó el uncus. Aquí parte del uncus, cierto que se cortó aquí parte, pero este sería el uncus. Y estamos viendo que esta arteria coroidea anterior se va dirigiendo, ¿sí? De lateral a medial al tracto óptico y después de medial a lateral al tracto óptico. Aquí estaría la cisterna crural, ¿verdad? Que estaría limitada lateralmente por el uncus y medialmente aquí por el pedúnculo cerebral. Y va a ir por la cisterna ambiens, esta coroidea anterior, y ya aquí en la profundidad llega a la fisura coroidea y da su porción plexal.
Y aquí dan nuestros ramitos al tracto óptico, da unos ramitos al pedúnculo cerebral, da ramitos al uncus, a la amígdala, al hipocampo, y recuerden que se va hacia arriba y va a dar ramos a al brazo posterior, la cápsula interna, al núcleo subtalámico y al globo pálido. Y aquí nos están marcando exactamente la cisterna crural, ¿verdad? Fíjense cómo en la cisterna se van acompañando la arteria coroidea anterior, que se encuentra dorsal, y la arteria cerebral posterior, que va a ventral. Todo esto sería la cisterna ambiens o la cisterna encefálica, que se dice lo que se llamaba antes la hendidura cerebral de Bichard, que lo limita medialmente el pedúnculo cerebral y lateralmente lo limita el hipocampo, el lóbulo temporal. Y ahí en el se encuentra el tracto óptico, que en relación con lo que sería el, ahí, el ungus con el hipocampo, ¿verdad? La coroidea anterior, y más hacia abajo vendría la cerebral posterior, ¿verdad? Muy bien. Esta es la parte de los ramos de la arteria coroidea anterior. Aquí, fíjense, aquí está disecando ya la fisura coroidea. Se está disecando aquí parte del plexo coroides. Es lo que le llaman la porción posterior de la arteria coroidea anterior. Aquí tenemos este acercamiento. Fíjense, aquí viene la arteria coroidea anterior. Miren cómo va primero de lateral a medial al tracto óptico y después de medial a lateral del tracto óptico. Y así, aquí está otra vez la cisterna crural. Mira que se ve muy bonita la vena basal de Rosenthal o la vena perimesencefálica, que recuerden que hacia aquí adelante se forma del polígono de Willis venoso, la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior. Aquí está el sistema venoso, el polígono venoso, ¿sí? Y aquí viene la vena basal de Rosenthal o perimesencefálica, que también se encuentra aquí en la cisterna ambiens. ¿Y cómo se encuentra esta vena basal de Rosenthal? Se encuentra por abajo de la arteria coroidea anterior, en su segmento anterior, y después su segmento posterior, ¿sí? Y que es decir a la fisura coroidea. Aquí se encuentra el cuerpo geniculado lateral. Aquí en este punto, cuando llega aquí al polo anterior del cuerpo geniculado lateral, esta coroidea anterior se dirige hacia arriba a la fisura coroidea. Aquí se está haciendo un acercamiento de esta porción plexal de la arteria. A ver, disculpa porque falló Sí, se cortó mi la transmisión, internet. maestro. ¿Sí, verdad? Sí. Disculpa, es que aquí falló el internet. Muy bien. Entonces, fíjense. Decíamos aquí otra vez la fisura, la coroidea anterior, la cisterna crural y la cisterna ambiens. Y comentábamos que en esta cisterna ambiens se encuentra aquí mismo la vena basal de Rosenthal, polígono de Willis venoso, vena cerebral media profunda, se va anterior, se unen, forman la vena perimesencefálica basal de Rosenthal, que va aquí en la cisterna ambiens o perimesencefálica. Arriba tenemos la coroidea anterior. Y decíamos que aquí en su porción posterior de la coroidea anterior, ¿sí? Cuando llega al extremo anterior del cuerpo geniculado lateral, se va a meter aquí a la fisura coroidea. Esta fisura coroidea, que recuerden que está limitada abajo por el nacimiento del fornix y arriba por la cara ventral del tálamo. Y entonces aquí tenemos esta disección donde estamos observando, está fallando el internet. Bueno, ahí estaría, fíjense. Tenemos aquí el tálamo,
es el tálamo. Aquí el núcleo pulvinar, que está en el polo posterior del tálamo. Después, recuérdense que ventral y lateral tálamo están los cuerpos geniculados. Aquí es el cuerpo geniculado lateral. Y aquí abajo, ¿sí? Del tálamo estaría lo que sería el fornix. Y ahí se encuentra la fisura coroidea. Esta es la fisura coroidea. Y ahí en el fondo de la fisura coroidea se encontraría la prolongación o el cuerno temporal del ventrículo lateral. Y aquí en esta fisura coroidea se mete esta arteria coroidea anterior en su porción plexal para irrigar aquí al plexo coroides. Y aquí dirigiéndose más hacia atrás, del asta temporal del ventrículo lateral al atrio del ventrículo lateral, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo la terminación de esta coroidea anterior. Miren, aquí está desde su nacimiento. Aquí viene esta coroidea anterior, sus relaciones con el tracto óptico. Y miren cómo este tracto óptico pues, va a llegar aquí, al cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Aquí en la porción alta de esta cisterna o esta hendidura cerebral o hendidura cerebral de Bichat, entre el pedúnculo cerebral y el lóbulo temporal. Aquí se está resecando, ya se resecó aquí el hipocampo, el giro dentado y el fornix, con lo que sería el alveus y la fimbria. Y arriba de ellos se encuentra la fisura coroidea, y arriba de la fisura coroidea lo limita el tálamo, que sería el tálamo con el cuerpo genicular lateral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese sería todo el trayecto de esta arteria coroidea anterior, aquí su porción plexal, que se ve muy bonita. Entonces, está increíble esta disección del doctor Roton de toda la coroidea anterior. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar ahora el estudio de las ramas terminales de la carótida interna, después de haber visto sus ramos gruesos, oftálmica, comunicante posterior, coroidea anterior, con sus ramos perforantes, ¿sí? Entonces, y entonces estudiaríamos los ramos terminales de la carótida interna, que sería la arteria media y la arteria cerebral anterior. Si gustan, empezaríamos con la arteria cerebral media, que es la más gruesa, ¿verdad? Y entonces, esta arteria cerebral media, ustedes saben que se va a dirigir lateralmente en la profundidad de la fisura lateral o la fisura de Silvio. Entonces se va dirigiendo así lateralmente en la fisura lateral, ¿sí? Para formar su primer segmento, que es el segmento M1 o el segmento esfenoidal. Se llama esfenoidal porque va paralelo al borde libre del alma, ¿no? El esfenoide es más o menos 1 centímetro por atrás. Y este segmento M1 se va dirigiendo lateralmente. Y en ese segmento M1 es donde se puede presentar ya, se presenta la bifurcación o trifurcación o troncos múltiples de la cerebral media. Después de formar esta bifurcación, estos ramas de estos troncos van a dar la vuelta para dirigirse al limen insulae y formar propiamente la rodilla de la arteria cerebral media y continuarse con el segmento M2 o el segmento insular, ¿verdad? Entonces, si viéramos ya ven que el lóbulo de la ínsula, vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a ver el lóbulo de la ínsula, que ya ven que tiene su giro, su surco circular, tiene su surco central, tiene sus giros breves y sus giros largos, posteriores. Aquí teníamos los pliegues frontoinsular y temporinsular, y esto sería el limen insulae. Y entonces, estos ramos de la arteria cerebral media, sus troncos superior e inferior,
o troncos múltiples van a dar la vuelta exactamente aquí a nivel del limen insulae y van a formar la denominada rodilla de la cerebral media, que si lo vemos en una vista frontal, tendríamos, aquí ilustraríamos la carótida interna del lado derecho, la cerebral media, la cerebral anterior dirigiéndose medialmente, y tendríamos la cerebral media dirigiéndose lateralmente, tendríamos tronco superior, tronco inferior, y formando la rodilla. Aquí tendríamos la rodilla, y que se van a dirigir por toda la superficie, ¿sí? Del óvulo de la ínsula. Van dividiéndose, ¿sí? Van dividiéndose. Y ya lo que van haciendo es dirigirse en la superficie del óvulo de la ínsula. Y va a dar origen al segmento M3, ¿verdad? Que sería el segmento insular. Lo importante es que estos ramos van a llegar a la periferia del óvulo de la ínsula, ¿verdad? A esta periferia que decíamos que es el surco circular. Y cuando llegan aquí al surco circular, estos ramos de la cerebral media hacen un giro propiamente de 360 grados, ¿verdad? Para dirigirse hacia al opérculo frontoparieto temporal que forma los labios de la fisura lateral. Entonces tendríamos aquí así, tendríamos aquí que estos ramos se van dirigiendo hacia el opérculo para llegar por último a la corteza cerebral. Entonces tendríamos el segmento M1 o segmento esfenoidal, el segmento M2 o insular, y después tendríamos el segmento opercular. Aquí tendríamos vamos a poner parte del lóbulo frontal, ¿sí? En la superficie, y aquí tendríamos el lóbulo temporal, aquí produciéndose, y aquí estaría el lóbulo de la ínsula, pues aquí en la profundidad tendríamos el lóbulo de la ínsula. Y entonces estos dan una curva de 360 grados para dirigirse en esta tapadera que es el opérculo frontoparieto temporal y van a llegar a la superficie de la corteza cerebral y dan un giro de 90 grados, unos hacia arriba, otros hacia abajo, unos hacia atrás. Ya tendríamos el segmento M4, entonces aquí tendríamos el segmento M3, el opercular, y el segmento M4 o el cortical, ¿verdad? Aquí tendríamos el segmento cortical con las 12 zonas que va a estar irrigando aquí la arteria, los ramos corticales de la cerebral media. Aquí podríamos poner la cerebral anterior, aquí así, tendría que ser una línea media, y esto es lo que se denominaba en las proyecciones AP del angiograma, el candelabro de la carótida interna, entre la cerebral anterior y la cerebral media, lo que le llamaban el candelabro, que cuando se estaba abriendo este candelabro, nos hablaba de que había una lesión allí profunda entre el tálamo, los núcleos lenticulares y la cápsula interna, que como antes de la época de PRETAC, hacíamos así el diagnóstico de hemorragias profundas hipertensivas cuando se abría este candelabro, ¿verdad? O de lesiones, este era el determinado punto silviano, que es donde se continúa la porción insular con la porción opercular, dando la vuelta así de 360 grados los vasos de la cerebral media, ¿verdad? Y que en lesiones frontales y parietales, el punto silviano iba a estar descendido, y en lesiones temporales, el punto silviano iba a estar ascendido. Entonces, esta es parte de propiamente de la historia de la medicina aquí, de cuando hacíamos diagnósticos en la etapa pre-TAC, solamente con pura angiografía. Ahora, durante este trayecto, la cerebral media va a dar varios ramos. Y entonces, en el segmento M1, aquí en este segmento M1, ¿sí? La arteria cerebral media va a dar origen
¿sí? A las arterias lenticuloestriadas, que son un promedio de 8 arterias lenticuloestriadas, que se originan aquí del segmento M1 y que se van a estar dirigiendo a la sustancia perforada anterior, que pueden originarse antes de su bifurcación, pero también hay unos ramitos que se originan de sus troncos y que se van a dirigir a la estancia perforada anterior, que ya ven que esta estancia perforada anterior está limitada por las cintillas olfatorias. Aquí tendríamos el tracto olfatorio, ¿sí? Y las estrías olfatorias, limitando lo que sería la estancia perforada anterior. Entonces, estos ramitos, muchas veces antes de entrar ya se están bifurcando, que son las arterias lenticuloestriadas laterales, que son un promedio de 8 y que ya ven que son importantes, porque estas arterias lenticuloestriadas pues son las que van a irrigar aquí el brazo posterior de la cápsula interna, al núcleo lenticular, así como también al núcleo caudado. Son las que dan origen a las hemorragias hipertensivas profundas, ¿verdad? Entonces, si gusta, la vamos a dejar hoy. Disculpo porque estuvo fallando el internet. No sé si tengan alguna duda, un comentario. No, maestro, por aquí todo bien, maestro, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos comunicaremos el próximo miércoles. Terminaremos cerebral media con sus ramos corticales, cerebral anterior y después cerebral posterior. Y ya nos iríamos al sistema vértebro basilar. ¿Ok? Sí, maestro, claro que sí. Entonces, Ah, la próxima semana nos vemos. hasta luego. Buen día. Maestro, hasta luego, cuídese mucho, bye. Hasta luego.